estáis aquí en directo y también los que estáis escuchando en estos momentos en casa. Se hace muy difícil comenzar una reflexión bíblica y no pensar en todo lo que nos ha pasado, ¿verdad? Debemos hablar largo y tendido de lo que nos ha pasado. Muchos cambios a muchos niveles, ¿no? Y también como comunidades de fe. Hemos experimentado cambios, hemos podido ver que podemos ser comunidad vía online, ¿no? Pero si la conclusión es esa de todo lo que nos ha acontecido, creo que nos quedamos, ¿verdad?, a medio camino. La reflexión de hoy se titula Cambios en casa y viene marcada por 3 cuentos que son un todo de aquel que debe ser el tamiz, el paradigma, el centro de cualquier cambio, que no es otro que Jesús y el mensaje que Él trae. Un mensaje de aliento, un mensaje liberador. La parábola del hijo pródigo. Mirad, cuando uno está releyendo los evangelios, se da cuenta de que Jesús siempre enseña en base a contrastes, ¿no? Y aquellos que están escuchando, lo que tenían muy claro, tienen que volver a resignificarlo. Jesús provoca diferentes reacciones. Por un lado, lo que dice y lo que hace, que siempre está en una total coherencia, provoca que un sector religioso se tire de los pelos. Es escándalo lo que él hace. Tenemos a unos sectores religiosos en aquella época que algunos de ellos estaban vinculados al templo. Hoy cuando hable del templo hablaré de la casa gran. Casa gran. Será importante para ir vinculando lo que veremos hoy en la historia del hijo pródigo. Y en cambio Jesús atrae, seduce a todos aquellos que bajo el prisma de esa religiosidad están marginados. Ahora bien, nos tenemos que preguntar por qué Jesús explica esa historia. ¿Qué le motiva a tener que contar esa historia? Esos 3 cuentos. ¿Por qué lo hace? Vamos a abrir, si estáis en casa también y lo queréis seguir, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lo voy a leer en una versión que creo que nos ayudará mucho más a entender, ¿no?, lo que está sucediendo. Dice los 2 primeros versos: mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas a quienes los fariseos, esos religiosos, ¿verdad?, consideraban gente de mala fama. Verso 2. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos, ¿no? Este hombre recibe, este hombre acoge a esta gente de mala fama, a los pecadores, ¿no? Es amigo de ellos y come con ellos, ¿no? Quiero destacar algunas ideas aquí. Lo que están criticando no es algo que haga puntualmente Jesús. Es una dinámica muy marcada en el camino, en alguien que no tiene casa fija. Jesús no tiene donde recostar la cabeza. Y veremos que el comer, que el recibir a aquellos que los religiosos marcan de una manera muy acentuada, será una dinámica constante. El término pecadores en boca de esos religiosos no es como lo entendemos nosotros. Este es otro aspecto que me gustaría hoy que tengamos muy presente. Nosotros entendemos que necesitamos de Dios, que nos hemos independizado de Dios, que le hemos dado la espalda, le hemos desobedecido. Todos somos pecadores y el Dios de Jesús se acerca a nosotros y podemos ser parte de su proyecto por medio de Jesús. Ahora, en boca de los fariseos, de ese sector religioso, había diferentes líneas de pensamiento. Es una designación que tiene que ver con una visión de la condena de ciertas conductas donde tienen muy marcado lo que es la pureza y la impureza y donde marcan mucho la conducta moral con un parámetro muy legalista. Esto creo que lo tenemos que tener muy presente por lo que veremos hoy en la historia de la parábola. Nosotros no lo entendemos así. Nosotros entendemos que todos nos hemos apartado de Dios desde un inicio y Dios nos ha venido a buscar en la persona
de Jesús. Ahora vamos a preguntarnos algo. Jesús va a explicar 3 cuentos, ¿no? En respuesta a esa crítica. En la primera historia tenemos pastores y ovejas. Una oveja de 100, un 1% de pérdidas. Se pierde fuera de casa. Están escuchando esos sectores vinculados a la casa gran. No perdamos esto de vista. En la segunda historia tenemos una moneda de 10. Incrementamos el porcentaje de pérdidas. Subimos al 10%. La moneda se pierde dentro de casa. Están escuchando esta historia los vinculados a la casa gran. Y en la tercera historia tenemos un drama padre. El drama que tiene que experimentar un padre con un hijo fuera de casa y con el otro dentro de casa. En la primera historia se encuentra la oveja, hay celebración. En la segunda historia se encuentra la moneda, hay celebración. En la tercera historia hay celebración a medias. Porque el de casa se enfada. ¿Le es escándalo lo que sucede allí? Están escuchando esos religiosos vinculados a la casa gran. No lo perdamos de vista. Vamos a dejar esto ahora parado y voy a abrir un paréntesis. ¿Cuál es el programa de Jesús? ¿Cuál es el programa de Jesús? ¿Tiene programa Jesús? Bueno, lo encontramos en el capítulo 4 de Lucas. Allí Jesús va a abrir el rollo por el profeta Isaías, capítulo 61. Y vamos a leer el programa, creo que lo podréis ver desde casa también, pero me voy a permitir una licencia. Lo voy a leer con los acentos, cómo entienden este programa ese sector religioso. Pero fijaros en el texto de Jesús y prestad atención, por favor, en los énfasis que ellos plantean. El Espíritu de Dios está sobre mí para dar la mala noticia a los pobres, para anunciar la condena a los prisioneros, para decir a los ciegos que su condición es causada por su pecado, para imponer cargas a los que son maltratados, para anunciar a todos este tiempo que Dios eligió para su total exclusión. Y ponen una nota muy importante en su programa, todo ello siempre que no sea sábado. Ahora voy a leer el programa de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados, para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió. ¿Para qué? Para darnos salvación. Salvación. Jesús va a llevar el programa hasta las últimas consecuencias. Es un programa que tiene unos acentos muy marcados. Buena noticia, liberación, sanidad, perdón y salvación. Jesús va a escoger a sus discípulos. Bueno, de hecho, después de leer el profeta Isaías, lo quieren tirar montaña abajo. Y tiene mucho que ver con la visión de los de casa y de los de fuera de casa. Si seguimos avanzando, Jesús escoge a discípulos. Seguidamente va a sanar a un leproso. Y sabéis, ese hombre es un marginado de la religión, es un estigmatizado, está ahí tirado en la cuneta, marginado incluso de su propia familia. Este hombre va a sentir el milagro inicialmente en el hecho de que Jesús lo toque. Ahí va a empezar a sentir el milagro, en el hecho de sentir la caricia de Jesús. Seguidamente Jesús va a sanar un paralítico. Un hombre que no solo tiene que soportar toda esa estigmatización, sino tiene que soportar una teología que culpabiliza. Si tú estabas enfermo, era porque habías pecado. Quiero decir algo, y por favor, presta atención a esto. Jesús no solo nos libera a nivel interior, nos libera de teologías que esclavizan. Jesús nos libera de teologías que esclavizan. De hecho, en todas las respuestas que está planteando estos religiosos,
les está diciendo continuamente, tenéis que revisar vuestra teología. Esto es lo que está haciendo Jesús. Después va a escoger a Leví, Mateo, un colaborador del Imperio Romano, un traicionero a la luz de todos. Y a Mateo no se le va a ocurrir otra cosa que preparar mesa. En honor a Jesús, donde va a estar llena esa mesa de más publicanos. Y tal como reaccionan los de la Casa Gran, que los tenemos ahí parados, luego iremos, parece que hay mucha gente de mala fama. Y vuelve a darse esa crítica. Este está comiendo con los pecadores, es amigo de ellos. Es muy interesante la respuesta de Jesús. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa frase es una respuesta. Esa frase es una respuesta al planteamiento que están haciendo los fariseos. Les está diciendo, vosotros sois pecadores. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Quiero subrayar también otro aspecto. Mirad, en aquel contexto cultural, en aquel momento, hay dos valores que son como un Barça-Madrid, que siempre están luchando uno contra el otro. El honor, y la vergüenza. Tu honor o tu vergüenza dependía de tu trabajo, dependía de tu familia, de tu linaje, pero también dependía de esa dinámica continua, desafío-respuesta, de cómo actuabas. O ganabas en honor o te machacaban. Y la mesa es una de las plataformas para ganar en honor o perderlo. Cuando Jesús está comiendo con todos esos pecadores, Jesús abiertamente en aquel contexto les está diciendo a todo el mundo, los acepto en tanto en cuanto tienen valor y dignidad. Eso es lo que está haciendo Jesús en ese momento. Volvemos a la historia, capítulo 15 de Lucas. Si tú te vas al capítulo anterior, Jesús está en una mesa con uno de los líderes religiosos, otra vez la mesa. Es sábado. Y Jesús va a hablar con diferentes historias, cuentos, hablando de lo que significa las relaciones en la mesa. Y nos va a hablar de una mesa importantísima, que es la mesa del reino. Y luego nos encontramos con esta historia de la parábola del hijo pródigo. Esas mesas son un escándalo continuo para esos religiosos. Ahora Jesús va a explicar la tercera historia. Volvemos a ese momento. Ahí están los de la Casa Gran. Y Jesús explica la historia de este padre que tiene dos hijos. El menor de ellos le pide al padre la parte que le corresponde. En ese momento, en ese contexto, le está diciendo directamente al padre con esa petición, papá, prefiero que estés muerto. Al coger esa parte y mal venderla, porque le interesa pegarse la vida padre, lo que hace es romper violentamente con su padre, con su hermano mayor, con la comunidad, y otro aspecto, añade deshonra no solo a su propia familia, sino a la aldea y a los vecinos que están allí. Porque en ese pulso de honor y vergüenza, no solo me afectaba a mí, nosotros vivimos en una sociedad muy individualista. En aquel contexto te afectaba al ámbito comunitario, ¿no? Está añadiendo deshonra con lo que está haciendo a todos los vecinos también. Este hijo malvende, tiene la visa a punto y se pega la vida padre, ¿no? Hasta que toca fondo. Jesús, no olvidemos, es una historia que está explicando, respondiendo a la crítica que está recibiendo. Y en esa historia va poniendo fotos, añadiendo en esa actitud del hijo que se va, impureza tras impureza. Y la foto de mayor resolución de impureza es un judío entre los cerdos. Un verdadero estercolero para un judío,
que desea incluso la comida, ¿no? Más impureza. El hijo tiene hambre. Y el hambre le lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Volveré a casa de mi padre. Allí se están pegando un buen manjar. Y yo aquí deseando la comida de los cerdos. Y hace el siguiente planteamiento. Reconoceré mi falta, renunciaré a mi posición como hijo y conseguiré trabajo allí en casa de papá y así posiblemente le devolveré poco a poco el dinero, ¿no? Está todo el camino pensando en eso, continuamente, repitiéndoselo, todo el camino. Llega a la entrada del pueblo y ve corriendo a su padre más rápido que Usain Bolt. El padre que se remanga el vestido, el padre lo que está haciendo delante de los vecinos, porque allí está el señor Antonio, la señora Pepita, el señor Joan que se acaba de jubilar, la María, la Antonia, todos viendo el espectáculo. Se está humillando delante de todos. Llegará su hijo lleno de impureza y lo abrazará. Lo abrazará. Huele a impureza por todos los lados. Están escuchando esta historia los de la Casa Gran, ¿eh? No lo olvidemos. Es tal el abrazo que lo besa. Hay perdón antes de que el hijo diga nada. Hay perdón antes de que el hijo diga nada. En ese abrazo, el hijo se conmueve y se da cuenta de que aquel planteamiento es muy diferente. Y hay un cambio interior. Y el padre no le deja ni terminar. Rápidamente, vestido, anillo, calzado. ¿Qué quiere decir eso en esa cultura? Eres miembro de pleno derecho ya en la comunidad. No tienes que pasar ninguna penitencia. ¿Sabéis lo que está haciendo este padre cuando lo abraza? Se está adelantando a una reacción hostil de todos los vecinos, amigo mío. Lo está protegiendo. Este es el Dios de Jesús. Yo no sé cuál es tu situación en estos momentos. Da igual cómo estés. Él está con sus brazos abiertos. Da igual cuál ha sido tu vida. Él está con sus brazos abiertos. La historia sigue. Hay mesa de celebración, pero tenemos al de casa. Tenemos al de casa. ¿Cómo reacciona? El perdón de ese padre es un escándalo para él. Acompañadme, por favor, al versículo 25. Vamos a ver la reacción del de casa. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? ¿Quién está fuera de casa ahora? El hermano mayor está fuera de casa. El padre siempre está en esta historia fuera de casa. Ha estado siempre mirando lo que hay fuera. Ha abandonado la casa para abrazar a ese hijo. El momento que tiene para estar en casa, que es un momento de alegría, se lo arruina el de casa. Y ahora tiene que salir, porque también ama al hijo que está en casa. Sigue diciendo, fijaros, pero él muy enojado le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos.
Vamos a ir parando porque hay cosas aquí muy interesantes. Mirad, el pensamiento del de casa es un pensamiento de estatus, posición, legalismo. El pensamiento del de casa es un pensamiento totalmente legalista. Se centra en hacer, hacer, hacer y no piensa en el ser. Piensa siempre en la justicia retributiva. No piensa en la justicia distributiva de amor, gracia y perdón. No, papá, yo he estado aquí haciendo esto, aquello y lo otro, yo necesito mi recompensa. El modelo de la comunidad de fe que sigue el modelo del hermano mayor es un modelo que nunca querrá cambios. Nunca. Porque se establece como modelo siempre para el otro. Porque es esclavo de un sistema cerrado. Eso es lo que está haciendo y reflejando el hermano mayor. Mirad, en muchas religiones hay situaciones, hay aspectos que condicionan. Hay aspectos que condicionan, como es un lugar de reunión, repetir, repetir, sistematizar, sistematizar. Lugar de reunión, repetir, repetir, sistematizar, sistematizar. Entras en tal dinámica que no te estás dando cuenta de lo que sucede fuera. Esta historia siempre la hemos leído con la visión de que tiene que cambiar el hermano que se va fuera de casa. Y nos está diciendo claramente, no, tú estate fuera, mira lo que hay fuera y cambia dentro. Esto es lo que nos está diciendo esta historia, pero claramente. Si tú entras en esa dinámica, por favor, yo no estoy diciendo ahora que no tengamos que reunirnos, es una reflexión, ¿no? Y los cambios hay que tener mucho cuidado, es una reflexión. Pero tú estás en esa dinámica tan encerrado que te va a coartar la responsabilidad para el cambio. Te lo va a coartar esa dinámica. Y si haces un cambio, será visto como algo que te agrede, porque has elevado esa dinámica a nivel de principio bíblico. El hermano de casa no lo cambias. Se enfoca en hacer, hacer, hacer. Y está reclamando a gritos reconocimiento. Sigue diciendo el texto, pero él muy enojado le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. A mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, ¿no? Me paro aquí también. La visión del hermano mayor es una visión excluyente. Este hijo tuyo no es mi hermano. Es una visión de siempre poner barreras. El hermano es el otro. ¿Os dais cuenta? Yo y el otro. Nosotros y ellos. Los buenos, los malos. Los santos, los que siempre tienen que cambiar son los otros. Los de casa, los de fuera. Lo que está marcando el contraste y la diferencia aquí es lo que hace el padre, que se acerca y que abraza. Lo que hace el hijo mayor es poner y levantar barreras. ¿Cómo vemos al otro? ¿Cómo vemos a aquel que no piensa como nosotros? Jesús, quiero recordar, está respondiendo a esta crítica. Es amigo de publicanos y pecadores. Desde mi identidad en Cristo, la vida de Dios en mí me tiene que llevar a reflejar la vida de Jesús en el amor al otro, que es mi prójimo. Resumen de toda la Biblia, ama a Dios y ama al prójimo. Y lo tengo que amar en tanto en cuanto tiene valor y dignidad. En tanto en cuanto es criatura del Creador. Fijaros si lo tengo que amar y si tiene valor, que lo que hizo Jesús también lo hizo por él.
El hermano no actúa así, pone barreras. Es el otro, ¿no? Es el otro. Hay que distanciarse, hay que separarse, hay que marcar ese... ¿Cómo vemos al otro? Jesús es llamado amigo de publicanos y pecadores. Es verdad que en el cristianismo, en las diferentes cosmovisiones que están en contra en cuanto a valores, va a haber momentos difíciles. Claro que sí. Pero el contraste no lo marcas levantando barreras. El contraste lo marcas con lo que hace Jesús. ¿O nos pensamos que Jesús vivió en la luna? Jesús vive en un contexto muy complicado, en medio no de un judaísmo, no nos equivoquemos, en medio de una pluralidad de judaísmos, con un mundo que ha marcado, que es el mundo global de la cultura del helenismo. Ahí tenemos el mundo global de la cultura del helenismo que ha marcado muchísimo, y hay huellas ahí. ¿Sabéis cuál es una de las peores oposiciones para el proyecto que lleva a cabo Jesús? Está en casa, en la religiosidad que se está llevando a cabo, en aquellos que están escuchando esta historia. Ahí está la influencia que es freno, que es palo en la rueda, que es piedra en el zapato. Pero ahora viene, para mí, la traca final y la bomba de relojería, en lo que hace el hermano mayor, ¿no? Vuelve este hijo tuyo después de malgastar todo tu dinero con prostitutas. Toma ya lo que hace el hermano mayor. Le dice al padre que aquel que no reconoce como hermano se ha gastado el dinero en prostitutas. ¿Es importante esta frase o no? Muchísimo. Pero muchísimo. Porque no es una frase que dice el hermano mayor. Es una frase que pone Jesús en boca del hermano mayor. Y que les está diciendo algo a aquellos religiosos. El hermano que se ha ido de casa es un espejo de aquellos que están excluidos. El padre de esta historia es un espejo de lo que hace Jesús y el hermano mayor es un espejo de esos religiosos. Y si Jesús le pone esa frase al hermano mayor, ¿es por algo o no? ¿Habrá que darle importancia o no? Cuando en la historia que ha explicado del hijo que se ha ido de casa, no ha dicho en ningún momento que el hijo se ha ido con prostitutas. Antes os he dicho que la dimensión, la designación de pecadores en boca de los fariseos era una designación muy marcada. Y en su sistematización y catálogo de pecados, el sexo, amigo mío, está en su vara de medir aquí. Esa frase la dice Jesús por algo. Pensemos por un momento en lo que les resulta escandaloso a ellos y por qué se tiran de los pelos. Se tiran de los pelos ante el perdón que ofrece Jesús en muchos momentos, pero no se tiran de los pelos cuando devoran las casas de las viudas. Se echan las manos a la cabeza cuando una mujer es cogida en adulterio, pero no se echan las manos en la cabeza ante la Jerusalén que mata a los profetas. Y es muy interesante la escena de Juan 8, en esa mujer cogida en adulterio, lo que allí sucede, ¿no? En medio, al lado del templo, la llevan, la ponen bien en medio, hay que señalarla y provocan a Jesús. Y Jesús la va a liberar en muchos sentidos. Y tú estás leyendo, yo pensaba, ¿no?, en mi reflexión, y me hacía la siguiente pregunta: Samuel, ¿qué destacas tú de ese pasaje, ¿no? ¿Qué enfatizas? ¿Qué pones en fosforito? Y ahí la última frase donde Jesús le dice: vete y no peques más, ¿no? Y es muy importante esa frase. Tu mujer también tienes que cambiar. Pero Samuel, ¿por qué no te preguntas dónde está el hombre que adulteró con ella? Que no lo llevan. ¿Por qué no te preguntas que Jesús le dice antes de esa frase: no te condeno? ¿Por qué no te preguntas que la libera antes de esa frase de la condenación?
la libera de los que lo quieren apedrear, la libera de la muerte y la libera para una nueva vida. ¿Por qué no te preguntas eso? ¿Por qué no te preguntas, Samuel, qué quiere decir Jesús cuando a esos religiosos les dice: quien esté libre de pecado tire la primera piedra? ¿Por qué no enfatizas eso, Samuel? Y sobre todo, Samuel, hazte la siguiente reflexión. Esa mujer va a tener que volver a casa. ¿Qué le sucedía a muchas mujeres en ese contexto? Porque el texto acaba ahí, pero tendrá que llegar a su casa, esa mujer, ¿o no? Y no creo que el marido la reciba con un ramo de rosas. ¿Sabéis lo que se va a encontrar? Un portazo fuera de casa. Va a tener que comenzar a mendigar, tirada en la cuneta. Nadie se va a acercar a ella. Y si quiere sobrevivir, la única alternativa que tendrá será la prostitución, amigo mío. La verán entonces en el pueblo y dirán: ¿lo ves? Se sentará Jesús con ella en la mesa y a tirarse todos de los pelos, ¿no? Se escandalizan cuando Jesús sana un sábado. Y es muy interesante porque van detrás de él mirando el día y la hora que hace el bien, ¿no? Pero no se escandalizan ante un hombre que lleva más de 30 años lisiado, que lo tienen allí delante. Lo importante es la letra, no hacer el bien con ese ser humano. Lo importante es el concepto, no hacer el bien con el ser humano. Se escandalizan en general del proyecto que presenta Jesús, pero no se escandalizan de lo que han hecho con la Casa Gran. Todo un sistema corrupto que deja gente en la cuneta. Ahora, no te sientes con ellos a comer en la mesa. Es muy interesante Mateo, Marcos y Lucas, sobre todo cuando vinculan a Jesús con la Casa Gran, la mayoría de veces tiene que ver con oposición, confrontación y con la realidad de la muerte. De esa ciudad, la gran ciudad que ha perdido el norte. Y la pregunta que yo me hacía después de este calentón reflexivo que os acabo de compartir abiertamente, que es lo que yo tuve, es: Samuel, ¿te tirarías de los pelos a ver con quién Jesús se sentaría hoy en la mesa? Porque el problema no es que yo me tire de los pelos, sino que el verdadero discipulado y lo que hace Jesús es que su comunidad de discípulos se siente en esa mesa donde Él se sienta. Y las mesas eran así de altas, ¿eh? Y todos muy pegados unos a otros. Cambios en casa. Cambios en casa, siguiendo el modelo que vemos en este padre de esta historia. Mirad, si algo le choca a estos que están escuchando es el modelo de ese padre, que es un modelo que está presentando Jesús en lo que él hace. Le rompe todos los esquemas. Tienen ellos su equilibrio teológico. Y cuando están viendo esta historia, no paran de pensar: este modelo de Dios ha perdido todos los acentos, todo el equilibrio. ¿Lo ven desequilibrado el modelo de Dios que presenta Jesús, según su teología? Ese padre no reacciona cuando el hijo le dice que prefiere que esté muerto, pidiéndole la parte de la herencia. ¿Cómo lo ven ellos? En esa historia Jesús añade impureza tras impureza. El derrochar, el compartir fuera del ámbito judío, en el ámbito gentil, impureza. Entre los cerdos, impureza. Desear la comida, impureza. Y resulta que lo abraza. ¿Cómo entienden ellos entonces la santidad? Desde su punto de vista. ¿Cómo lo entienden ellos? Que están centrados en la separación, ¿no? La pureza y la impureza. Estaban obsesionados con eso.
Jesús les presenta un contraste muy marcado. Cambios en casa de este Padre que nos abraza a todos en Jesús. En la primera historia hay celebración compartida. En la segunda hay celebración compartida. ¿Cómo termina esta historia? El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Lo hemos. Le hace partícipe. Le hace partícipe. En esta tercera historia, el final queda abierto. Jesús les está diciendo que también pueden sentir su abrazo a aquellos que están escuchando. Cambios en casa. La comunidad de fe debe ser una parábola viva del Dios de Jesús. La comunidad de fe debe ser una parábola viva del Dios de Jesús. Él es el centro. Debemos dejarnos encontrar por el Jesús de los Evangelios, ¿verdad? Él siempre está dispuesto, con sus brazos abiertos. Y así como pasó en la primera historia y en la segunda, estoy convencido de algo, que esos cambios serán también celebrados por Dios. Terminamos con una oración. Sí, Señor y Padre, venimos ante ti agradecidos por acercarte a nosotros en la persona de tu Hijo. Agradecidos, Señor, porque tu gracia siempre está ahí, tu perdón es una realidad. Gracias por la vida de tu Hijo y la muerte de tu Hijo, por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser esa comunidad que te refleja a ti. Ayúdanos a ser una comunidad que tiene los brazos abiertos. Ayúdanos a ser una comunidad que no pone barreras. Ayúdanos a ser una comunidad que está siempre fuera, pensando en aquel que te necesita. Así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.